¿Cómo están? Vamos a dar inicio a nuestra quinta entrevista que forma parte de este ciclo de entrevistas que hemos venido realizando y que cuenta con el auspicio de nuestra agrupación de académicos sello UDEC de la Universidad de Concepción. Hemos tenido la oportunidad de conversar con representantes de las autoridades, representantes de las universidades, sector educacional. Hemos incluso hablado de transparencia. Hemos hablado también con ex mandatarios. Y hoy en día nos faltaba un eslabón. Y ese eslabón precisamente forma parte, digamos, de la parte empresarial. Y por eso que precisamente decidimos invitar y afortunadamente nos ha aceptado nuestra invitación al presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, el señor Richard von Appen. Richard, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Primero, es un honor para mí de que me consideren y me inviten a participar. Yo con mucho gusto lo hago y espero poder dar mi visión y poder responder cualquier pregunta que tengan. Bueno, partamos con cosas que son recientes. Específicamente, hace un par de días fueron entregados una serie de indicadores económicos. Vimos que el desempleo, ¿no es cierto?, ha mostrado una baja a un 8,9%. El Banco Central, por otro lado, aumentó las tasas de interés a un 1,50%. El IPOM, que a través del Banco Central, muestra que la tasa de crecimiento para este año probablemente se va a situar entre un 10 y un 11%. En fin, hay una serie de indicadores que son bastante, yo diría, buenos, entre comillas, con excepción del tema inflacionario que hoy en día está siendo materia de gran preocupación, toda vez que el propio Banco Central dice que probablemente podemos llegar a 5,4%. ¿Qué lectura sacan ustedes como organización empresarial de este mix de indicadores económicos? A ver, primero, obviamente estamos viviendo una situación muy compleja a raíz de la pandemia, donde hay que empatizar con el drama humano de muchas personas, primero por los problemas de salud, lo otro, el confinamiento que esto ha llevado a muchas personas en espacios muy reducidos, y eso ha sido muy duro en lo humano. Y esto es algo donde la solidaridad y ver cómo podemos ayudar en esto ha sido fundamental, y el sector empresarial no ha sido la excepción, ya que desde marzo del año pasado lo primero que se hizo es incorporar los protocolos para proteger la salud de las personas, no solamente con el uso del alcohol gel, de las mascarillas, sino también para tener la trazabilidad. Y una vez cumplido eso, era muy importante mantener funcionando la economía, y especialmente muchas de las actividades esenciales han podido funcionar gracias a un compromiso notable de los trabajadores dentro de cada una de las empresas. Así que mi reconocimiento por eso, porque eso ha mostrado siempre esa solidaridad y compromiso que siempre ha caracterizado a nuestro país. Bueno, después de ese evento hemos estado viendo de que tuvieron que llegar las ayudas correctas, a mi manera de ver, del Estado para las personas que estaban en una situación muy compleja en lo económico. Distintos programas donde el último ha sido algo más universal, como es el apoyo a las familias con el IFE, que en el momento está programado hasta fines de noviembre. Y bueno, estos estímulos y estas ayudas, acompañadas por los 3 retiros que han habido, sin duda que inyectan una cantidad de liquidez que se ha visto reflejado en una parte, solamente porque yo por lo menos veo con algo de tranquilidad que muchas personas han ahorrado estos retiros y otras personas han usado para pagar deuda, ¿eh? Y hay muchas personas endeudadas en Chile, entonces eso fue algo positivo. Pero alrededor de un 30 y tanto por ciento fue a consumo. Esto ha tenido un impacto especialmente en el retail, pero este es un temor que se viene ya por los especialistas, los economistas, advirtiendo de que esto puede tener efectos y brotes inflacionarios, y es lo que estamos viendo porque Chile hoy día no tiene la capacidad. Precisamente por eso, Richard,
me resulta un poquito preocupante también esta cifra y a mucha gente, porque si bien es cierto en lo inmediato, pareciera que son buenas, ¿no? Indudablemente, pero también es cierto que reflejan cierto grado de ambigüedad. ¿Por qué? Porque por un lado, ¿no es cierto?, la base de comparación respecto a estos indicadores fue baja. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Que se está incubando de una u otra manera ciertos elementos que pueden ser gatillantes y principalmente para la empresa. Por ejemplo, está aumentando la inflación. Por ejemplo, está aumentando el precio del petróleo, la energía, ¿no? Y además los salarios nominales que probablemente van a repuntar producto de la situación inflacionaria. La tasa de interés hoy en día sube a 1,50 y ya dejó abierta la puerta al Banco Central para que probablemente suba sobre el 2, a lo mejor antes de fin de año. Esto indudablemente está afectando los costos de producción de las empresas. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen respecto a eso a partir ya del próximo año? Y por eso que las expectativas del Banco Central son muy bajas a partir del próximo año. Claro, lo que pasa es que el país, por la situación social que estamos viendo y política, hoy día muchas veces está reaccionando mal a la coyuntura y olvidándose en el mediano y largo plazo. Y cuando uno levanta estas preocupaciones, inmediatamente son cuestionadas, como la medida que tomó el Banco Central. No hay que olvidar que los brotes inflacionarios, los que pagan el costo de eso son las personas más vulnerables. Entonces lo que está haciendo el Banco Central es correcto. Esta es una política social. Hay que cuidar a los ingresos más bajos y la gente que no tiene la capacidad de protegerse frente al tema de la inflación. Después tenemos otro problema, es decir, sin duda que el crecimiento es una buena noticia, pero no hay que olvidar de que el PIB potencial de Chile sigue siendo alrededor de un 2% y nosotros no vamos a resolver nuestros problemas sociales con ese nivel de crecimiento. Y yo por lo menos me llama la atención la ausencia de este tema dentro de la discusión política, especialmente en las candidaturas presidenciales. Ahora, tiene que ser un crecimiento distinto, sin duda. Tiene que ser un crecimiento que venga acompañado del empleo. No hay que olvidar que el 8,9% que tenemos hoy día de desempleo, esas son las personas que hoy día están buscando empleo. Pero hay 900.000 personas que salieron del mercado laboral. Entonces la situación es mucho más grave porque esa gente va a volver una vez que todas las ayudas vayan decreciendo hacia adelante. Y después el otro tema, como menciona, el efecto que tiene hoy día en el mercado de capitales los retiros. Esto está teniendo incidencia en las tasas de interés. ¿Y qué es lo que tiene esto de incidencia? Principalmente en las personas que están adquiriendo vivienda. Esto ha sido la base para la política habitacional en donde están los créditos hipotecarios y eso se están encareciendo. Y eso es una preocupación, porque justamente la base y uno de los ahorros más importantes de las familias de clase media es la vivienda. Entonces, efectivamente, hay preocupación y por eso es importante que no tengamos solamente la mirada de corto plazo, que es correcto, tenemos que resolver los problemas que tenemos hoy día, pero sin olvidar los desafíos que tenemos a largo plazo. A propósito de lo que tú mismo estabas señalando, ¿no es cierto?, que ha habido en algunos momentos unas malas políticas para contrarrestar todos estos efectos negativos que se han producido en la parte económica, social, etc. A mí me llama la atención que también cuando se toman estas decisiones, siempre he tenido la duda si efectivamente los organismos principales o protagonistas, digamos, de determinados sectores son llamados en un momento determinado a pedir ciertas opiniones. Por ejemplo, a ustedes le han llamado cuando hubo que decidir, o en este momento, si vamos a ampliar la cobertura del IFE hasta noviembre, o lisa y llanamente, por ejemplo, en el Parlamento, cuando se está decidiendo nuevos retiros. ¿Han sido consultados ustedes como organización? Es decir, nosotros hemos dado nuestra opinión en lo que nos corresponde. Al final la autoridad tiene la independencia y puede obviamente consultar y eso lo han hecho. Y nosotros hemos dado nuestra opinión en forma pública también.
de que nosotros las ayudas tienen que ir decreciendo en el tiempo porque esto está teniendo impacto muy importante en la situación fiscal de Chile. Es decir, nosotros el nivel como está creciendo la deuda hoy día va a tener impacto también en el gasto fiscal y con desafíos sociales importantes que tenemos. Bueno, tenemos que ver cómo esto lo vamos a solucionar y como reitero, uno de los problemas que veo es la ausencia de la discusión del crecimiento económico, que es una de las formas de ir resolviendo y teniendo mayores recursos para la agenda social que debe tener este y el futuro gobierno. Ahora, respecto al tema de los retiros, acá se han pronunciado también autoridades, se ha pronunciado el Banco Central sobre los efectos que tiene y nuevamente lo que vamos, porque siempre se piensa que esto es solamente algo que afecta a la empresa. No afecta solamente a las empresas, sino más importante lo que nos preocupa a las personas. Eh, porque estas tasas de interés directamente van a tener un efecto sobre la capacidad de ahorro y la capacidad de poder invertir, por ejemplo, en vivienda. Bueno, pero de todas maneras, digamos, más allá de que pueda afectar también a la gente, finalmente también rebota en la empresa, porque si aumentan las tasas de interés, el costo del endeudamiento es mayor y eso indudablemente va a golpear también a todos los créditos hipotecarios y a ustedes como empresas, digamos, le va a afectar al sector inmobiliario y ahí hay toda una cadena, ¿no? Ahora, tú tocabas también otro punto que es importante, que es el empleo, ¿no? Indudablemente una de las tareas que yo creo que está pendiente dentro de todo esto es el tema del gran desempleo. La recuperación, ¿no es cierto?, en el mercado laboral ha sido lenta. Y esto ha llevado, de acuerdo a lo que las propias autoridades han dicho, vamos a replantearnos una nueva estrategia, una focalización, más responsabilidad fiscal y la sostenibilidad, ¿no? Ahora, y esto, naturalmente, dicen ellos, va a generar una mayor cuantía, ¿no es cierto?, de inversiones, desarrollando esta relación o esta alianza público-privada. ¿Tú crees verdaderamente que están dadas las condiciones hoy en día para poder desarrollar y darle mucho más dinámica a esta alianza pública-privada? ¿Hay voluntad? ¿Hay posibilidades de que así sea? Es decir, del sector privado claramente. Nosotros estamos a disposición y nosotros estamos trabajando por el país. Nosotros vamos a trabajar con cualquier gobierno que sea elegido, vamos a dar nuestra opinión, pero nuestro compromiso con Chile y su gente es total. Si nosotros vivimos acá, tenemos nuestras empresas acá, invertimos acá. Pero hay que reconocer que la relación pública-privada está dañada, está deteriorada y no ha existido hace varios años por ¿Y a qué distintas responde razones. eso? Bueno, principalmente los hechos que han habido en relación al financiamiento de la política y también algunos comportamientos que ha habido del sector privado que no corresponden y del sector público también. Y esto es algo donde tenemos que, cuando tenemos estos encuentros, estas conversaciones, tienen que ser abiertas y transparentes, ¿eh? Donde nosotros tenemos que mostrar además la voluntad de caminar juntos, porque si nosotros no logramos consensos generales respecto, y por eso es tan importante la discusión constitucional también, de qué tipo de país queremos construir y cuál es el rol ahí de la empresa, del emprendimiento, bueno, es muy difícil porque las inversiones se manejan principalmente por los grados de certidumbre hacia el futuro. Las inversiones normalmente son a 10, 15 años plazo y las tasas que coyunturalmente pueden estar más altas, lo que estamos mirando es la tasa a largo plazo. Pero la certidumbre es muy relevante y por eso, mientras antes podamos despejar algunas discusiones básicas del tipo de país, de economía, de sociedad que queremos construir, eso va a ayudar a poder reactivar la inversión. ¿Qué esperas tú específicamente de los resultados a los cuales se puedan arribar de la Convención Constitucional? Bueno, justamente un consenso. Primero, yo siempre le he transmitido mucha confianza a los convencionales, han sido elegidos por la ciudadanía para una tarea muy importante, la tarea más importante en muchas décadas, y yo tengo confianza de que están asumiendo esa responsabilidad, pero entender de que la Constitución es una carta de navegación para todos y tenemos que incluir las distintas voces, incluida la del sector empresarial.
y nosotros vamos a solicitar las reuniones y poder participar, pero nosotros somos una parte nomás. Hay muchas otras instituciones y áreas que tienen que ser escuchados, el mundo de la cultura, todo el mundo social, el mundo deportivo, etcétera. Y lo importante es que lo hagamos con una mirada hacia Chile. Todos nosotros queremos lo mejor para nuestro país, que estemos en un ambiente también de moderación, sin descalificaciones, y por lo menos con nosotros van a contar con nuestra modesta opinión. No probablemente en todo vamos a estar de acuerdo, pero lo que queremos es que la actividad empresarial pueda despegar su impacto social de la mejor manera posible. Eso guarda relación, por ejemplo, a lo mejor con uno de los ejes que ustedes han planteado en términos de la importancia que tiene el crecimiento económico, ¿no? Que es coincidente también con lo que plantean las autoridades. Pero ustedes están agregando a ese concepto de crecimiento cosas que son bastante importantes. Hablan, ¿no es cierto?, de un crecimiento que sea más integrador y que considere, ¿no es cierto?, aspectos de carácter social y la sostenibilidad propiamente tal, ¿no? ¿Qué están tratando, digamos, ustedes de plantear desde el punto de vista de los alcances de estas nuevas definiciones que están incorporando al concepto de crecimiento? Bueno, lo que nos ha pasado es que yo creo que hay muchas personas que hasta han estado excluidos del desarrollo del país, especialmente en los últimos 15 años. Y esa es una realidad, porque la realidad de muchas personas es bien dramática. Y la verdad que yo por lo menos, y muchos de nosotros, estamos escuchando y entendiendo qué es lo que ha ocurrido, porque no sabíamos el grado de problemas y dramas que tenían en su vida diaria. Hay muchas situaciones, no es solamente la situación de empleo, la situación de ingresos, sino también los espacios públicos, la seguridad, los traslados, etcétera. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es que esto sea un desarrollo donde ojalá nadie se quede atrás. Tenemos que integrar e incorporar a la mayor cantidad de personas. Y esto incluye también a jóvenes, al mundo rural y especialmente a mujeres. Y por eso tenemos una oportunidad bien única con la economía digital de poder incorporar a muchas personas que antiguamente por barreras físicas estaban excluidas y hoy día les permite a través de esta economía de poder participar. Yo personalmente soy un entusiasta y estoy apoyando, veo cómo vamos a mejorar la infraestructura con la incorporación de la red 5G y también lo que está pasando en el emprendimiento. La historia humana ha mostrado de que el emprendimiento cuando florece es en los momentos duros porque las personas no tienen alternativa y la reconversión de muchas personas, incluidos mujeres y jóvenes, ha sido asombrosa, muchos en carácter informal, por eso hay pocos datos oficiales de esto, pero nosotros la información que tenemos es que el mundo del emprendimiento está teniendo un auge muy importante. Ahora, dentro de este concepto de crecimiento, incorporan también lo correspondiente al medio ambiente, ¿no? Y esto es un temazo que hoy en día, ¿no es cierto?, ya definitivamente se instaló dentro de la discusión en nuestro país, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, el gran desafío pasa, ¿no es cierto?, por ir incorporando nuevas energías renovables no convencionales. Está el tema del hidrógeno verde, ¿no es cierto?, y una serie de otras cosas que de alguna manera tiendan a la descarbonización, ¿no? Ahora, específicamente, ¿cuál crees tú que puede ser el estímulo que podría entregarse al empresariado para que de una vez por todas, ¿no es cierto?, comience a realizar inversiones para poder contribuir a lograr estas nuevas energías que hoy en día se necesitan? Te pongo un ejemplo. En nuestra región, por ejemplo, tenemos 2 termoeléctricas en este momento, a carbón, y que tienen contemplado naturalmente la eliminación. Hay posibilidades, como lo que se está haciendo en el norte de Chile, llegar a la desalación de utilizar la desalación, obtener, ¿no es cierto?, a través de a lo mejor una reconversión de estas mismas plantas, agua, ¿no es cierto?, para el consumo humano, industrial, etcétera, y poder solucionar algunos problemas que tenemos aquí cerca por el tema de la sequía. ¿Qué están haciendo ustedes en esa materia? Bueno, primero crear conciencia de que nosotros tenemos que hacernos parte de la solución. Nosotros no, y eso es lo que queremos. Nosotros queremos contribuir
y estamos analizando cada una de nuestras operaciones y cómo poder ir incorporando la tecnología que se está desarrollando y con determinación. El mundo va hacia allá, es algo donde tenemos que comprometernos todos para cuidar nuestro planeta. Tenemos hoy día un desafío mundial en esto y en Chile tenemos un desafío donde todos tenemos que participar, también como ciudadanos en nuestras casas, respecto de cómo manejamos los residuos, hasta las empresas, de que también cómo poder ver nuestras emisiones, también nuestros residuos. Y esto va a estar además muy impulsado por nuestros clientes, especialmente en el tema de comercio exterior y también una demanda ciudadana legítima. Todos queremos vivir en un espacio donde podamos respirar aire puro, donde estemos libres de basura alrededor nuestro. Y esto va a haber un cambio cultural muy importante que también lo tiene que sufrir la empresa, pero yo veo un enorme compromiso de poder incorporar y se está estudiando, especialmente en el área de transporte, cómo poder usar combustibles alternativos. Yo creo que Chile tiene una oportunidad con el hidrógeno verde bastante única para uso local en toda nuestra industria de transporte, en la industria minera, etcétera. Pero también tenemos una oportunidad de poder contribuir al mundo, no solamente a través del hidrógeno verde, sino a través del cobre y del litio, de ayudar a la electromovilidad y electrificación, de que sin duda es algo mucho más sostenible la matriz que tenemos hoy día. Hay un elemento también que no te lo escuché, pero he tenido la oportunidad de conversar con los otros invitados y veíamos que hay un elemento que es importante como aporte, sobre todo en estos momentos donde tú mismo haces mención a la importancia de la incorporación de la tecnología, el conocimiento científico, ¿no? Y eso pasa de alguna manera también por incorporar de manera mucho más activa a las universidades. Yo creo que las universidades han ido quedando un poquito rezagadas. Esporádicamente, por ejemplo, se están sabiendo cosas, ¿no es cierto? A raíz de esto último que se acaba de, esta firma de convenios que se hicieron con China por el tema de la vacuna, ¿no es cierto?, la generación de vacunas, etcétera. Solamente la Chile y la Católica, y la del norte. Entonces, yo creo que ahí también hay un terreno que explorar. Hay un terreno que hay que aprovechar. Tenemos el conocimiento, ¿no es cierto?, científico, capital humano, infraestructura. Y yo creo que a ustedes como empresarios sería un buen aporte establecer estas alianzas, ¿no?, científicas con las propias universidades. Sin duda. Yo he visto varios, especialmente he visto en Estados Unidos, de que existe este triángulo virtuoso en el que participa el Estado, el mundo académico y las empresas, en las cuales juntos trabajan para justamente ver hacia adelante cómo en este esfuerzo público-privado nosotros podemos ir anticipando los cambios que requieren nuestros países y nuestras sociedades. Ustedes tienen un contacto con la gente intelectual y también los alumnos que están muy conectados respecto de cuáles son sus expectativas. Y yo creo que es nuevamente uno de los síntomas que en Chile nos ha faltado, que es la palabra diálogo. Tenemos que encontrar más espacios de diálogo y tienen que ser diálogos horizontales en los cuales se pueda incorporar a más gente, y esto tiene que ocurrir dentro del mundo de la empresa también, con los clientes, con los trabajadores, con los contratistas, con los territorios. Nosotros somos un ciudadano más, si la empresa al final es un ente vivo que también tiene su cultura, tiene que tener una identidad, tiene que tener un propósito, y si nosotros no estamos en permanente comunicación para poder ser parte de esa sociedad, la verdad que muchas veces hay este desencuentro que finalmente no contribuye y pasa muchas veces de que estamos siendo vistos negativamente y muchas veces con justa razón. Así que nuevamente, si se pueden encontrar esos espacios de diálogo también junto con el mundo universitario, vamos a hacer de Chile un mejor país. Te lo planteaba justamente por lo que tú señalabas, ¿no?, cuando hacías mención a Estados Unidos. Los países desarrollados hoy en día, ¿no es cierto?, están destinando gran cantidad de recursos a todo lo que es el mundo científico, ¿no?, el desarrollo de la investigación, el desarrollo y la innovación, ¿no? En Chile, por ejemplo, ¿cuánto estamos invirtiendo? Un 0,4%. Los países de la OCDE, un 2,4%. Y es más de ese total,
de ese total, en los países desarrollados el 80% prácticamente es aportado por la empresa privada, un 20% el Estado y la universidad. Entonces, nos tenemos mucho terreno, tenemos harto terreno que recorrer. Y sobre todo hoy en día, con la necesidad que tenemos y los grandes desafíos. Yo creo que esta pandemia que hemos vivido va a dejar, ¿no es cierto?, evidentemente muchas lecciones. Y yo creo que admiro lo que tú señalas en el sentido de que tenemos que tomar conciencia de esto. Tenemos también al mismo tiempo que integrar esfuerzos, ¿no? Y es la única manera, ¿no es cierto?, de poder avanzar. Y yo alabo también el hecho de que tú estés dispuesto, ¿no es cierto?, a integrar a la parte universitaria, ¿no? Ahora te quiero llevar a otra cosa. Sigo con el tema del crecimiento y sigo con el tema, ¿no es cierto?, de los ejes que la propia Sociedad de Fomento Fabril ha planteado. Una de las cosas que me llamó la atención leyendo un poquito los ejes de ustedes, me llamó la atención la parte correspondiente a la descentralización. Y yo creo que este también es un gran tema, ¿no? ¿Y por qué? Porque normalmente el tema de la descentralización ha sido muy utilizado para justificar cualquier cosa, ¿no? Los políticos, por ejemplo, siempre lo utilizan. Los candidatos a presidente siempre están planteando, ¿no es cierto? Lo primero que tiran al ruedo es vamos a solucionar, hay que desconcentrar, hay que descentralizar. Todo el mundo tiene. El gobierno ha cambiado, ¿no es cierto?, incluso la figura administrativa para la gobernanza. Aparecieron ahora esta figura de los gobernadores, ¿no? Se eliminaron los intendentes, y uno de los objetivos es la descentralización. La pregunta es, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes y cuál es la propuesta en la práctica de cómo vamos a percibir estos aportes, estas contribuciones que a través de la parte empresarial representada por ustedes pueden hacer a las regiones? Bueno, primero, yo creo que Chile está perdiendo una cantidad de talento enorme por esta centralización, porque los esfuerzos que hay de todo el talento, que es el 2/3 de la población que está fuera de Santiago, no tiene las mismas oportunidades que muchas personas en Santiago. ¿Y por qué? Porque seguimos muy concentrados, partiendo por el gobierno, pero también las empresas. Las empresas estamos demasiado centralizadas en Santiago. Muchas de nuestras operaciones están en regiones y la verdad que las decisiones se toman en Santiago. Generalmente solamente las operaciones o gente operativa está, sin desmerecer por favor a estas personas, pero no hay el grado de autonomía que debiera haber. Y nosotros tenemos necesariamente, y esto también les conviene a las empresas, de poder trasladar a los altos ejecutivos y ejecutivas que vivan en provincia. Y porque acá, hoy día con la tecnología, uno no requiere estar en Santiago. Uno puede comunicarse muy fácilmente, pero lo más importante es estar en contacto con el territorio, con la operación, los trabajadores, los contratistas, etcétera, porque nosotros tenemos que ser fuente de desarrollo en los lugares donde nosotros estamos. Ahora, hay una oportunidad bien única, nuevamente con la economía digital, de brindarle oportunidades que anteriormente no eran posibles. Y esto ya está ocurriendo. Hoy día hay emprendedores y emprendedoras que están saliendo de regiones porque el talento está distribuido igual en todo el país, de Arica a Puerto Williams. Y lo que nosotros hemos dicho es que las empresas, si no hacemos esto, va a seguir esta desconexión con muchos de los lugares donde estamos instalados. Y esto es por un lado defensivo, pero lo otro, estamos desaprovechando una oportunidad enorme. Hay mucha gente talentosa que, claro, en el caso del Biobío hay buenas universidades donde pueden estudiar allá, como la Universidad de Concepción, pero en otros lugares tienen que trasladarse a Santiago o a Viña Valparaíso, a Concepción a estudiar, algunos casos en Antofagasta, y después no vuelven. Y muchos de ellos y ellas quieren proyectar su vida en las regiones. Especialmente la gente joven. Así que nosotros lo que estamos impulsando es que esto tenemos que comprometerlo con acciones. Y por eso lo hemos incorporado dentro de uno de los ejes que estamos trabajando junto a las empresas de SOFOF. Fíjate que hay una cosa que a mí me llama la atención que tú la acabas de mencionar. Es cierto, las grandes decisiones se toman en Santiago. Y muchas decisiones guardan relación con grandes proyectos que son realizados y ejecutados en las regiones. Sin embargo, las condiciones que se elaboran para efectos de la adjudicación de estos grandes proyectos adolecen también
de algunas injusticias que yo llamo. ¿Por qué? Porque si tú analizas, por ejemplo, todos estos grandes proyectos, carreteras, puentes, ¿no es cierto?, obras de regadío, en fin, grandes proyectos, ¿dónde se elaboran las bases administrativas y las bases técnicas? Santiago. ¿Quién decide la adjudicación de estas grandes decisiones? ¿Quién está decidiendo la adjudicación de esto? Santiago. ¿A quiénes se adjudican definitivamente estos grandes proyectos? A las empresas de Santiago. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es el límite? Entonces, ¿qué es lo que yo he estado colaborando también con la Cámara de la Producción y el Comercio, y me siento muy agradado colaborando como universidad en este grupo. Y una de las cosas que yo también lo planteaba era de que, ¿por qué, ¿no?, cuando se hacen las licitaciones se coloca como condición que dentro de la adjudicación deberían establecerse alianzas a la empresa, ¿no es cierto?, a la cual se le está adjudicando, con alguna empresa local, ¿no? A mí me ha tocado en otras partes, yo trabajé en la empresa privada y hacíamos eso cuando teníamos que salir, ¿no es cierto?, a tener que hacer inversiones en otros países incluso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí yo creo que también hay un buen potencial, darle participación a las regiones, pero una participación real, ¿no? Porque además, fíjate tú que todas estas grandes bases técnicas que se elaboran no están presentes los protagonistas. Y muchas veces nos encontramos con resultados, ¿no?, que son catastróficos. Nosotros tenemos un puente ahí que todavía no se ha terminado. Y le pregunto ahí, ¿por qué no se ha terminado? Porque lamentablemente es un proyecto que fue mal concebido. Y ahí lo estamos pagando la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no llamaron a las personas que podrían haber opinado. Entonces, eso yo no sé cómo lo ven ustedes. O sea, perdóname que te hable así porque me pongo la camiseta un poquito de universitario y regionalista, ¿no? Pero esa es la realidad que vivimos, ¿no? Por eso me alegra mucho de que tú por lo menos tengas claro esto y lo hayas planteado dentro de tus ejes, dentro de SOFOFA. No, y Víctor, este es un cambio cultural muy importante que tenemos que tener dentro del país, en el cual yo tengo esta relación con Alemania y lo veo en el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos hay 25, 30 ciudades que cuentan con todas las condiciones para poder hacer una carrera, ya sea empresarial, artística, académica, etcétera. Lo mismo en Alemania. Y uno ve el potencial y las oportunidades que hay. Y en Chile es difícil. Y la verdad que nosotros, en el mundo de la empresa, nosotros tenemos que ser fuente de desarrollo donde nosotros tenemos nuestras operaciones. Es decir, la comunidad tiene que al final poder decir, bueno, la llegada de esta planta, ¿me cambió la vida o no? Y no solamente que me haya dado trabajo, sino cómo está la infraestructura, y ahí hay una colaboración pública-privada también bien relevante de cómo mejorar la infraestructura que está alrededor, pero también las oportunidades para los emprendedores locales que puedan entregar sus servicios y que tengan alguna ayuda para poder o alguna ventaja de participar versus empresas que vengan de Santiago. Y eso hoy día lentamente se está implementando y yo creo que tenemos que ir en esa dirección. Y además porque nosotros tenemos que ser fuente de emprendimiento. Las grandes empresas tienen que ayudar a que se vayan creando nuevos emprendimientos. Y cuando tú me hablabas anteriormente de la falta de inversión en investigación y desarrollo, es porque también nos falta más competencia en Chile. Necesitamos abrir espacio para que hayan más desafiantes de los incumbentes. ¿Eh? Y es bueno eso, porque todos vamos a ganar con esto, también los incumbentes, porque la competencia es buena para todos. Nos desafía, tenemos que hacernos mejores y tenemos que cada vez estar transformando y adaptándonos a los desafíos que tiene. Y muchas veces yo siento que nos quedamos estancados y paralizados, no solamente en el ámbito empresarial, sino también como país, por no dar esos espacios para que vengan nuevas ideas. Y bueno, yo espero de que todo este proceso de reflexión que estamos teniendo en el momento salga algo positivo, pero es importante salir juntos, unidos y con un propósito común. Ahora, ¿tú crees que a raíz de lo que estás planteando, por ejemplo, cómo conversa esto con algunas propuestas que ya han salido a la luz pública de los candidatos a presidente? ¿En qué medida, por ejemplo, estas iniciativas que tú estás planteando
pudieran verse afectadas justamente por los planteamientos que van en otra dirección por parte de algunas candidaturas a presidente. Bueno, nosotros vamos a, obviamente, opinar sobre esto porque esto es bueno para el país. Esto no lo estoy planteando algo como algo cosmético, sino que aquí mientras más brindemos oportunidades a la mayor cantidad de personas, y como digo, ojalá nadie se quede atrás, sino que todos tengan y que este sea un país de oportunidades para todo y todo, independiente de cuál es su origen social o físico, geográfico. Nosotros vamos a ser un mejor país. De eso yo estoy absolutamente convencido. Ahora, yo creo que hoy día el tema de la descentralización está bien arraigado. La elección de los gobernadores yo creo que es el primer paso. Yo creo que esto también va a ir cambiando con el tiempo para darles también más autonomía y recursos para que puedan decidir, pero no es solamente las gobernaciones, también a nivel comunal y a nivel de la Junta de Vecinos. Nosotros tenemos que volver a reactivar muchas de las organizaciones intermedias para poder levantar las inquietudes, porque lo que nos falta es diálogo. Nuevamente, yo creo que este es un país que perdió esa capacidad y tenemos que volver a sentarnos con un propósito común y aquí nadie puede estar excluido. Todos tenemos que estar con la disposición de participar y contribuir. Otra de las cosas que ustedes plantean dice relación con la importancia que tiene el apalancamiento que se puede hacer en el desarrollo a través de una mayor apertura, ¿no es cierto?, a los mercados internacionales, ¿no? Sin embargo, si bien es cierto, esto es, hay mucho consenso de que efectivamente puede constituirse en en un buen medio, ¿no es cierto?, y un buen aporte, ¿no?, a abrir nuestras fronteras, pero también es cierto que todo lo que hoy está ocurriendo en relación a este ambiente un poco enrarecido en la parte política, ¿no?, aporta de un proceso eleccionario para renovar a la parte, al Congreso, el presidente, la convención constituyente, y se ha enrarecido un poquito el ambiente. Y esto, de una u otra manera, ¿no es cierto?, nos tiene un poco en la mirada internacional. Acabamos, ¿no es cierto?, de ver lo que está haciendo una de las asociaciones de aseguradoras en Estados Unidos, que hizo una presentación ante incluso el presidente del Banco de la Reserva Federal, a raíz justamente del tema de las rentas vitalicias, ¿no es cierto?, por incumplimiento de contrato, ¿no? Y esto en general, si tú asocias otras variables, como el gran déficit que vamos a tener en las finanzas públicas, esto de una u otra manera empaña un poco la mirada internacional. ¿En qué medida esto puede afectar la inversión extranjera? A ver, bueno, yo vengo del mundo del comercio, de la logística, entonces yo veo como el comercio presenta una oportunidad bien única para las personas para poder transformar sus vidas. El comercio es comunicación e intercambio de talento que está arraigado en distintas personas. Todos tenemos algún talento que podemos desarrollar y el comercio justamente lo que permite tanto a nivel local como internacional de poder intercambiar eso, ¿eh? Ahora, esto resguardando la cultura y la identidad, yo comparto eso plenamente, de que eso es algo que tenemos que cuidar, pero eso no debiera inhibirnos. Hoy día hay la oportunidad especialmente, y vuelvo al comercio electrónico, de que hoy día hay muchas personas talentosas, especialmente en provincia y mujeres, que anteriormente no tenían la posibilidad de entregar sus productos y servicios. Y, por ejemplo, alguien hoy día del interior de la región del Biobío, que antiguamente solamente podía ir a vender probablemente al mercado de Concepción, hoy día lo puede hacer a través de una plataforma electrónica, lo puede vender en todo Chile. Y lo que nosotros queremos ayudar es que no solamente sea en Chile, sino también en los países de la Alianza del Pacífico y en los países de la PEC. Entonces el mercado se le multiplica por 1000. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que le puede transformar su vida y ese trabajo lo puede hacer desde su casa. Porque muchas están hoy día, tienen otras obligaciones como son la de los niños, adultos mayores. Y eso es lo que hablo también de desarrollo integrador. Cómo poder incorporar a la mayor cantidad de personas. Y creo que el comercio es una gran oportunidad. Ahí hay una discusión hoy día respecto del TPP-11, que es a todas luces algo muy conveniente para Chile. Nosotros tenemos que seguir abiertos al mundo.
nadie va a estar influyendo sobre nuestra independencia, pero acá se están abriendo oportunidades enormes, especialmente para emprendedores que hoy día estamos viendo de los distintos estratos sociales. Es increíble la creatividad humana, es maravillosa. Yo he visto casos realmente asombrosos como han ocurrido. Y nosotros tenemos que también estar abiertos a la venida de extranjeros que vengan a invertir y con reglas claras, porque esto le hace bien a Chile, va a aumentar la competencia, va a venir la innovación y nos hace bien también no solamente a los ciudadanos, sino también a las empresas en Chile que vengan otras empresas a participar de este mercado. Eso, la verdad, las cosas es una realidad. Y de hecho, yo recuerdo lo conversaba con el expresidente Ricardo Lago en una entrevista también, donde tocamos precisamente la incorporación del TPP-11. Y fíjate tú que coincidía en el que, justamente con lo que tú señalas, porque prácticamente los tratados que hoy en día Chile tiene con el mundo, los tratados comerciales, prácticamente nos están permitiendo llegar a un 80-85% del Producto Interno Mundial, ¿no? Y a una gran cantidad de millones de consumidores que evidentemente significan más mercado para nuestros empresarios, para los emprendedores, etcétera. Y no solamente para ellos, sino que a nosotros como consumidores también, que nos abren otro mundo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la toma de decisiones para elegir, ¿no?, y mejorar nuestros patrones de consumo, etcétera. Ahora, te quiero llevar a otro tema, que es un tema complejo, pero dada la situación que hoy en día se está planteando, tenemos que abordarlo. El tema de la Araucanía y también el tema, ¿no es cierto?, de nuestra provincia de Arauco, que se está viendo también afectado a raíz justamente de toda esta situación de desmanes, actos delictuales, etcétera, ¿no? Y te lo planteo ¿por qué? Porque hoy en día no desde un punto de vista político ni mucho menos, sino que básicamente porque allí en esta zona, estoy hablando por la provincia de Arauco, no es solamente la actividad forestal, ¿no es cierto?, que involucra a las grandes empresas, sino que también hay mucha gente que gira en torno a eso, ¿no? Están los contratistas, está el comercio, está el transporte, ¿no? En fin, una serie de cosas. ¿Cómo están analizando ustedes esta situación que de algún modo está afectando también a la parte empresarial, ¿no? Y que obviamente afectar a la empresa en general significa también que está generando efectos desde el punto de vista económico, cae la actividad productiva, cae el empleo, cae el ingreso, etcétera. Hay todo un círculo que se puede transformar en un círculo negativo, ¿no? Y generar una serie de externalidades negativas. ¿Cómo están viendo ustedes esto? A ver, primero quiero decir de que yo creo que la violencia nunca es el camino y quiero partir por la parte humana, es decir, todas las personas que sufren de la violencia, todo tipo de violencia, porque hay que diferenciar por apellido, es muy duro, porque al final el que vence es el más fuerte, el más violento, y por lo menos yo que soy un pacifista, yo no estoy de acuerdo con eso. Y para eso, sin duda que el Estado, pero no solamente el Estado, la ciudadanía tenemos que ser claros en condenar eso y tenemos que apoyar de que el Estado de Derecho se haga cumplir. Nosotros somos todos iguales frente a la ley, se tiene que aplicar la ley cuando corresponde, pero también tenemos que dar el respaldo a nuestros carabineros, al gobierno, cumpliendo obviamente con todos los protocolos de derechos humanos, de poder instalar el orden, porque nadie puede estar viviendo con amenazas de que lo vayan a quemar o atacar o incluso perder la vida, como ha sido el caso de algunas personas. Así que primero es el drama humano. Es muy, muy difícil vivir en ese ambiente y la verdad que todo mi apoyo y simpatía por toda la gente que vive hoy día en la Araucanía y en muchos sectores donde hoy día están viviendo una situación muy extrema. Y sin duda que esto tiene repercusión también en la actividad empresarial, es decir, en las inversiones. Nuevamente, los inversionistas son personas razonables, como cualquier persona, donde están velando dónde van a invertir sus ahorros de toda una vida y cuál es el retorno y el riesgo que corren. Y si tienen el riesgo de que le van a quemar alguna instalación o que no la van a poder operar por alguna situación, o incluso se la van a tomar, bueno, van a, en algunos casos, postergar y en la otra cosa van a cancelar, como recientemente ocurrió con esta empresa de
Energía española, que canceló su proyecto en la Araucanía. En esto pierde muchas veces, o casi siempre, la gente que es víctima de esto, ¿eh? Porque son personas que son vulnerables, son personas que no pueden levantar la voz y no pueden resolver este tema y estamos llamados nosotros como ciudadanos y especialmente el gobierno, pero tiene que contar con el respaldo ciudadano para poner orden y proteger a esas vías y que puedan desarrollar una vida en paz y con respeto. Espero de que nosotros logremos ese consenso, que sea un consenso también entre todos los candidatos y también que fuertemente esto se vea reflejado también en las próximas elecciones, que estamos por la paz, por el diálogo y por el desarrollo. ¿Qué ha faltado en realidad para encontrar una solución? Esto es un tema que evidentemente se arrastra de mucho, ¿no? No podemos individualizar tampoco culpables. Pero ¿qué ha faltado? ¿Ha faltado disposición? ¿Ha faltado voluntad? ¿Ha faltado capacidad de liderazgo? Te lo pregunto porque esto lo traté hace una semana con el gobernador de acá, y planteó algo que me llamó la atención, fíjate. Y dijo, vamos a reunirnos los tres gobernadores de las zonas que están en conflicto. Biobío, la Araucanía y los lagos, me parece, e incluso los ríos. Y eso fíjate que lo encontré llamativo y me agradó. ¿Por qué? Porque la idea también no solamente es incorporar a los gobernadores, sino que a las fuerzas vivas de la sociedad, a los protagonistas, sentar, ¿no es cierto?, a los empresarios, sentar a los trabajadores, sentar a los representantes de los grupos, ¿no es cierto?, indígenas, ¿no?, mapuches, en este caso. Entonces, tratar de arribar a acuerdos, y ahí es donde tiene que haber un ente articulador. Yo creo, tú insistías mucho en el diálogo, yo lo comparto plenamente. Falta diálogo, falta esa capacidad de articular y liderazgo también. No sé si tú compartes esto. Yo lo comparto, es decir, todos los problemas en nuestra vida y en nuestra vida en sociedad, esto nos sucede en las familias, nos sucede en nuestro círculo de amigos. La forma de resolver las diferencias que tenemos es dialogando. No, yo no conozco otra forma, pero tiene que ser también un diálogo con una escucha genuina, de que queremos tratar de llegar a un acuerdo. Ahora finalmente tenemos que todos entregar para llegar a un acuerdo. ¿Ah? Vamos a tener que ceder, pero es importante llegar a ciertos consensos. No vamos a estar de acuerdo en todo, pero es importante de qué es lo que nos va a permitir mirar el futuro con optimismo juntos. ¿Ah? Y yo creo que acá todas estas iniciativas que se puedan instalar, yo creo que son muy positivas. Nosotros jamás nos vamos a restar de tener esas conversaciones. Obviamente tiene que ser en forma pacífica y con personas pacíficas, porque si hay personas que usan la violencia como extorsión, eso es imposible. Es decir, acá nosotros tenemos que tener una plataforma y la gran mayoría de la gente en Chile es así. Nosotros queremos vivir en paz, nosotros queremos respetar a las personas, queremos sentirnos libres y de que respeten nuestros derechos. Y tenemos que buscar esos espacios. ¿Ah? Y como empresarios no nos vamos a restar. Yo creo que hay varias empresas que han mostrado la disposición para reunirse en estos distintos territorios, especialmente en la Araucanía, pero luego tenemos que ir buscando soluciones que sean también y donde cada parte va a tener que ceder en algo y importante con una mirada de futuro. Este tiene que ser un lugar de oportunidades para todos y todas, respetando las culturas, respetando la historia, pero sí no podemos dejar de permitir de que personas puedan desarrollarse y tener condiciones de vida dignas, que es lo que yo creo que gran parte de la ciudadanía es lo que está demandando hoy día. Bueno, Ricardo von Appelt, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, queremos expresarte nuestros sinceros agradecimientos en nombre de la Asociación de Académicos CEIUDEC de la Universidad de Concepción. Muchas gracias por tu tiempo y tu buena disposición. Y hasta una próxima oportunidad. Encantado, Víctor. Muchas gracias por considerarme y le mando un saludo a ti y a todos tus colegas. Muchas gracias. Muchas gracias.